Ah, muy bien, de la Miguel Hidalgo. Ajá, más o menos. Sí, pues. Pero sí empezó a llover y dije, ay, no, Sí, ya se no. pone complicada. Sí. La Biblia, pues, este rato le subí el video justo de lo que vimos ayer, que fue prácticamente el repaso general de todo esto. Aquí tenemos el día de hoy otra frase. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al igual que ayer, asociado al científico de tiempo parcial Antoine Lavoisier de Francia, en 1785, cuando ser científico no era una profesión de tiempo completo, y que nos habla, al igual que con la materia, porque esto igual energía, materia. Significa que si alguien gana, otro más tiene que perder. Entonces esto es como una dinámica que vemos incluso en el momento de que revisamos la economía, porque también toda deuda es el activo, que es un pasivo, es el activo en las manos o en el libro de contabilidad de alguien más. Entonces todo, igual en ese caso, todo pasivo de alguien es un activo es un activo contable en el libro de cuentas de alguien más. Lo mismo aquí, para que alguien gane energía o materia, pues alguien tiene que haberla perdido. ¿Correcto? ¿Dudas de esto? Entonces, decíamos que la química es la ciencia que estudia la transformación de la materia desde el nivel del átomo en molécula y antes de hablar de partículas subatómicas. Cuando ya hablamos de partículas subatómicas, aquí entra más bien la física y hacia acá la química. Considerando que varias partículas subatómicas integran un átomo y que varios átomos integran moléculas. O de hecho también integran moléculas o cristales. ¿Cristales son las partículas? Bueno, los cristales son las formas en las que los átomos se acomodan. Por ejemplo, en el caso del hierro, generan una retícula. Las moléculas, por ejemplo, el tema del agua, que es H o H. ¿Qué es lo mismo que decir OH? H, así. Este es un pedacito de materia que anda volando, ¿no? O en un líquido. ¿Está volando o está acumulado como líquido? O incluso como sólido, porque puede también formar cristales. Pero hay algunos átomos como el hierro que no forman directamente cuando están en fase sólida, que no forman moléculas como el agua, sino que generan una retícula de cristales que pueden estar, por ejemplo, aquí como un cubito, ¿no? O sea, pueden tener un arreglo tridimensional y acá tener otro. Entonces están juntitos, por eso es que decimos que justo los cristales en la forma sólida no tienen moléculas, sino que forman retículas. Entonces, si juntáramos personitas, les pusiéramos al lado unas de otras y con un enlace químico de tipo metálico. Aquí en las moléculas el enlace es covalente o iónico. Vamos a ponerlo aquí, enlace. Y acá hablamos del enlace metálico. Que de hecho pues es todavía más fuerte porque el enlace metálico hace que los metales sean tan consolidados y que tengan una estructura tan consolidada, a diferencia del agua que fluye. Y el agua tiene enlaces covalentes iónicos entre sí misma y entre las cosas que disuelve. Entonces
Entonces, hablando de partículas subatómicas, ayer hablamos del protón, que es positivo, del electrón, que es negativo, y del neutrón, que pues, evidentemente es neutro porque no tiene carga, pero sí tiene una cierta masa. Entonces, la idea del repaso de hoy es resolver dudas que tengan, o que nos pongamos, yo diría, a hacer los ejercicios que están, por ejemplo, acá, para poder tener un poco más de... Los que están en la guía. Por ejemplo, en la guía, sí. Aquí viene completo el siguiente texto, cambio de estado. Identificar el agente oxidante, identificar el elemento que se oxida. Acidez, neutralidad, etc. ¿No? Aquí tenemos bastantes para poder atender hasta... Y para estos hechos vamos a necesitar la tabla periódica. Hay que hacer unos cálculos de ecuaciones de estado, identificación de grupos funcionales. Y creo que esto ya es de física. Que igual podemos resolver dudas si es que se necesita. Pero yo diría que fuéramos de la 42 para arriba. De la 42 para arriba. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué tal? Para que tengamos igual material, ¿no? ¿Puedo borrar? Sí, ya. Al final la física y la química también estudian la transformación de la materia, solo que la física se concentra desde el punto de vista atómico hacia niveles inferiores, como de partículas subatómicas, de quarks, rayos cósmicos, radiación y algunos elementos que son complementarios, pero al final, desde el punto de vista de la epistemología, no hay forma de separar entre física y química dónde empieza una y dónde termina la otra de manera totalmente efectiva. Al final ambas son ciencias y a nivel histórico pues se desarrollaron de manera relativamente diferente, pero no es que estén totalmente separados o que estén en el campo de conocimiento aisladas unas de otras. Principalmente la química requiere muchos de los principios que diferentes científicos más de física desarrollaron para poder determinar sus principios. Por ejemplo, todo el tema del enlace químico. Y en particular los químicos estudian mucho la descripción de cómo sucede la transformación de la materia y cómo funciona la materia. Los físicos igual, pero desde el punto de vista más amplio, subatómico y energético, y los ingenieros químicos y los ingenieros físicos ya ponen todo eso a producir para que se genere algún resultado. Entonces, pues empezamos por la 42. Pregunta de, creo que la unidad de grupos funcionales, que era la 5.8 o 5.9. ¿A qué grupo funcional pertenece el propanal? Ayer decíamos unas breves recomendaciones de cómo resolverlo. Igual que ir descartando, ¿no? Sí, pero antes de eso, incluso descartar sería entender, ¿no? Leer. Si queremos irnos a más detalle, primero leer, después comprender. Si comprendí, lo puedo explicar. Y la pregunta correcta puedo identificar. Y si no conozco, justamente ya puedo empezar a descartar. Yo tengo duda que es el propanal. El propanal. En la terminación AL es para aldehídos. Los aldehídos son moléculas muy particulares porque son, si la vemos, la ponen regularmente así, aunque en realidad deberían de ponérsela así, COH. El propanal es un compuesto que tiene el carbono con un enlace que se va a juntar a algún otro lado, típicamente al, vamos a ponerlo en X, pero tiene además un enlace con el oxígeno, que se enlaza con el hidrógeno, y aquí típicamente además tiene un enlace doble y un par de electrones libres. Entonces, algo que sucede muy frecuentemente es que el etanol, que es CH4,
CH3 OH se oxida a etanal. Este es etanol. Etanol, o sea, alcohol etílico. Vamos a poner aquí la botellita. ¿Hay algún alcohol que le guste, Adrián? Que haya probado que le parezca cerveza o así? Bueno, la cerveza no se considera bebida. El Whisky, vodka. Imaginemos que es vodka. Pero en la secuencia biológica de destrucción del etanol, el etanol se transforma a etanal, que es el CH4. Y entonces este etanal va a tener mucho más olor a borrachito. O sea, huele horrible, por cierto. Sí. Es el compuesto que se produce de inmediato en el cuerpo después de la borrachera. Entonces, siempre que hablemos de al, significa de los aldehídos, y en este caso el propanal es un aldehído con 3 carbonos. Es el CH4. CH2, CH3, OH. H, carbono 1, 2, 3, propanal. Entonces, la respuesta es alcohol. No, más bien aldehído. El alcohol, Aldehído. exacto. El alcohol es El alcohol propídico hubiera sido justo el compuesto que hubiera generado el propanal antes de una oxidación. Pero la clave es este grupo funcional, que es el grupo funcional aldehído. aldehído. Exacto. Aldehído. Exacto. Porque llegan aquí las enzimas deshidrogenasas y se llevan los electrones del etanol para hacer etanol. ¿Qué es esto acá? Aquí me falta poner etanol. Entonces aquí la respuesta correcta es aldehído. Aldehído. Si siempre que veamos el al, ese al es de compuestos aldehídos. Sí, es el grupo funcional aldehído. El chon. Pero ya puedo. Sí. Súper bien. Y ahora relaciona las siguientes columnas de grupos funcionales con la estructura a la que pertenecen. Carbonilo. También se llama oxidrio. Alcoxi o alcoxi. Aquí tenemos igual. Grupos funcionales.
El más fácil de este, de hecho, es el hidroxilo, que es oxígeno con hidrógeno y los enlaces aquí. El carboxilo es el que tienen los ácidos. El carbonilo es el que acabamos de ver hace un momento. Pero aquí, porque tiene la R, ¿qué significa la R? La R significa Al principio. cualquier cadena de hidrocarburos, que puede ser de dobles o triples enlaces, o que puede tener, por ejemplo, grupos funcionales. Entonces, esta es la R, es un radical. Lo que estamos haciendo aquí es representar las cadenas de los átomos de diferente manera. Y aquí ya vemos que vamos a ponerlo por aquí. Lo que sí lo decíamos que es más fácil es el OH, ¿no? Este está regalado. De hecho sería aquí, digamos, R o H. Pero igual el carbonilo vamos a tener una cierta R por aquí, una R por acá, una R por acá. Y de hecho aquí tenemos la... Y este es primerito, de hecho es el OH, ¿no? Este es el hidroxilo. Ajá, sí, igual ya de ahí se puede, bueno, puede ir uno basándose, ¿no? En eso. Digo, para claro, las para respuestas, identificar, ajá, ¿no? para las Exacto. respuestas sí están más. Por ejemplo, si ya sabemos eso, ¿cuáles respuestas podrían ser? Es 1C, 2E, 3A y 4B. Solamente hay una con 3A, ¿no? Ajá, solamente hay una. Pues vamos a validarlo. 1B, carbonilo. 1C. Carbonilo. Es el carbonilo. Y sí es el 1. Pero ahí marca la 1C, ¿no? Entonces no es, No sé. es 1B. No, el carbonilo, exacto, el carbonilo es este de acá. La C, 1C. Pues sí, está. Y la, ajá, Carbonilo es carbo, oxígeno. Ajá. Grupo carbonilo. Aquí está. Y entonces, Que es justo el que estaba platicando hace rato. El COH. O el CHO. Que es el aldehído. Dos carboxilos y este, que carboxilo es E. es un radical. Hay un carbono, hay un OH, y aquí arriba hay un oxígeno. Buenas tardes. Que es el famoso grupo carboxilos, o H de los ácidos grasos, por ejemplo. O del vinagre. De los ácidos. Sí, de los ácidos. Porque este hidrógeno que está aquí, que por cierto se representa de esta manera, pero lo que sucede en realidad es que este hidrógeno está en relación con estos dos oxígenos. Este es un enlace lábil. Podríamos representarlo algo así, como con puntitos.
porque el hidrógeno está reaccionando con estos dos, pero llegado el momento puede desprenderse y generar justamente radicales de hidrógeno en solución, y esos protones, que son los hidrógenos, el hidrógeno al final es un solo protón con un solo electrón, pues esos protones generan acidez. ¿Dicen acidez que provoca también en el estómago? Bueno, en el estómago hay un poco más de acidez porque este es un ácido débil, Ajá. pero en el estómago tenemos ácido clorhídrico. Donde este es un protón, que es positivo, y el ácido clorhídrico en solución es un anión. Y este es un ácido muy fuerte para destruir, para digerir todo lo que consumimos. Si comemos, se secreta ácido clorhídrico, se destruye se destruye la comida y después pasa al intestino. Con los líquidos del páncreas se neutraliza este ácido y después los intestinos ya pueden, en el intestino delgado, absorber a través de los cilios que tienen, y en el intestino grueso lo mismo, o sea, absorber agua principalmente antes de poder excretar la comida. Sí, pero en el estómago tenemos esto. Todo tiene su chiste. Sí, pero si hablamos, por ejemplo, del vinagre, ¿no? El vinagre, por ponerlo aquí de otro color, y decíamos que este era el alcohol etílico, porque tiene un carbono y un carbono. El vinagre es tiene dos carbonos, igual que el alcohol etílico, etanol, y este es vinagre, se llama también o sea, al final tiene el vinagre está oxidado en este carbono, pero igual son dos carbonos, igual que el etanol, pero este grupo OH ahora tiene otro hidrógeno y ya tenemos un grupo carboxilo. Pasamos de un oxidrilo, se oxida y pasa a oxidrilo. Teníamos antes solamente este grupo oxidrilo, y después de oxidarlo tenemos el vinagre, pero de hecho antes el proceso anterior es justamente el etanol. Esto es nosotros tomamos etanol, nuestras enzimas deshidrogenasas generan etanol y otras enzimas generan el vinagre, el ácido carboxílico respectivo, y este ya es totalmente útil para las cadenas bioquímicas y ya se puede desechar bien. Entonces el etanol pasa por este proceso de oxidación biológica con enzimas. Al final es un tóxico, pero como es un tóxico conocido, pues puede destruirse con relativa facilidad. Y este vinagre incluso puede entrar a otras cadenas bioquímicas o puede procesarse. Pero todo pasa a partir de que le metemos del etanol, pasa a etanol, y del etanol pasa a vinagre. Aquí se le quitan unos electrones, o se le quitan protones. Y entonces ya en el desbalanceo entre el hidrógeno y el oxígeno. Porque si lo vemos más desarrollado, el etanol es CH4, CH2OH. Entonces en el primer paso le quita estos hidrógenos para ya quedar y ya después le mete el oxígeno, CH4, COOH, y va en este caminito, la oxidación del etanol.
ya para finalizar, Ajá. el 4B, este es el alcoxi, que es el que está en los éteres. ROR. Por ejemplo, con los productos de limpieza que utilizan aquí en housekeeping. ¿Qué productos utilizan? ¿Qué están los orgánicos? Pero por ejemplo, ¿utilizan vinagre de limpieza? No. Pero quizá el ácido clorhídrico o muriático seguro, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿qué utilizas? No, estaba prohibido. Sí, porque está Porque no se necesita. por la de riesgo, supongo, ¿no? Es uno como rosita, pero Pero ¿cómo se llama? no he visto como qué contiene, qué es. Porque también hay un amarillo y otro que es como aromatizante. Hay una tarea que podríamos revisar Sí. posteriormente, sería que Mañana. revisen, tómenle foto a los Mañana productos voy a químicos, revisar. porque también los productos químicos en la etiqueta Ajá. dicen qué tan peligrosos son. Sí. ¿Cómo se debe de manipular? Si con guantes o con protección, Con cubrebocas. cubrebocas y... No, bueno, esas no dice que son, porque hasta dice que son, se pueden utilizar en el mar. No son dañinas para el mar. Entonces sí. Regularmente tienen ácidos grasos, o así. Bueno, no que digan, más que ácidos grasos, ácidos carboxílicos. Sí, aquí los ácidos grasos son un ejemplo de ácido carboxílico que de cadenas muy largas, pero en general aquí estos se llaman ácidos carboxílicos. Y mañana le tomaré un para ver qué es lo que Ácidos carboxílicos, exacto. Pero sí, aquí no, aquí tiene prohibido. Ah, vaya, vaya. Y hay uno que le llaman el limonis, algo así. Un poco más sencillo. Es un líquido, bueno, no es líquido, es como una partícula y eso hace que se limpie, por ejemplo, las llaves de los lavadores, las regaderas, Para quitar el sal. para quitar el sal. Ajá. Bueno, pues mañana podemos igual Sí. platicarlo. Y seguimos. Ajá. Muy bien. De aquí sí, pero ya todo claro, ¿verdad? Ujú. Sí, ya. ¿Cuántos moles de nitrógeno hay en un tanque de 40 litros que se encuentra a 50 atmósferas de presión? ¿Cuántos moles de nitrógeno hay en un tanque de 40 litros? 50 atmósferas de presión y a 0,298 que Ahí se tiene que hacer la fórmula, ¿no? sí hay una ecuación de estado, exactamente, que podemos usar debido a que las temperaturas y presiones no son tan altas, que es la ley del gas ideal. Hay diferentes formas de ponerla. A mí la que me gusta mucho es PV igual a KNRT, que es la misma. RT es el Es igual Ahora, antes de eso tenemos que hablar. Moles, necesitamos el concepto de mole. Nitrógeno, necesitamos el concepto de nitrógeno. Tanque. Litro. Atmósfera. Presión y Kelvin. O sea, para entender todo esto, deberíamos de tener lista la comprensión de todo lo anterior. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Todo bien usted? Todo muy bien, muchísimas gracias. ¿Lista los primeros? No lo había visto. No, con esto está súper bien, porque estos ya pintan Ah, de manera bastante decente. Los de allá pintan un poco, pintan mejores. Y los que le dejé ayer al buzón son plumones, pero no al pizarrón.
son plumones de rotafolio y otros son plumones de el vermicol o no sé qué, negrito, eran plumones para hacer papelería. Sí, pero eso. Muchas gracias. Perfecto. Vale. Y entonces necesitamos aquí tener claridad de los conceptos. Ya decíamos la ecuación de gas ideal, la constante R pues tiene un valor muy particular, pero entonces, ¿qué es un mol? Y pero la presión y que yo diría que nos vayamos sobre las dudas de esto para tener claridad, porque al final, después de leer, pues hay que comprender qué me piden. Y especialmente aquí, porque tenemos, por ejemplo, estas dos cantidades son más o menos iguales, ¿no? Sí. Pero entre estas cantidades y esta de acá, Varía mucho. hay muchísima variación como de 4 veces. Y entre esta y esta de acá, una variación de casi 1000 veces. Sí. Porque sería 100, 8000 veces. Entonces necesitamos tener claridad de qué es un mol. Es el concepto más importante, digamos, desde el punto de vista de la química. Entonces, ¿qué es un mol? ¿Una molécula? No. No, un mol es algo distinto. ¿En qué contexto se usaba el mol o cómo, de lo que ven estudiado? El mol es, si lo buscamos, es cantidad de sustancia. De hecho, es la cantidad de sustancia del sistema internacional de unidades. O sea, que es la unidad para medir las sustancias químicas a nivel del sistema internacional. Hay varios sistemas de medición, como el sistema británico de ingeniería que usan en Estados Unidos, el sistema internacional que usamos en todo el mundo, el antiguo sistema español que solo usaba en el mundo hispano antes de las independencias de los virreinatos. Pero cantidad de sustancia básicamente significa que es una cantidad específica de los átomos o moléculas. Nosotros podemos tener un pedazo de algo que pese 1 kilogramo y otro pedazo de algo que pese 1 kilogramo. Pero si lo vemos a nivel de cuántas partículas hay, pensemos que estos son los bloques aquí de partículas. Con permiso. Bueno, Buenas tardes. Adelante, por favor. ¿En dónde nos quedamos? Estamos igual resolviendo, ¿no? Entonces aquí el concepto de mol es la cantidad de sustancia. O sea, cuántos átomos o moléculas hay en una cantidad específica. Puede llegar a suceder de que en estos dos pedazos de materia de 1 kilogramo cada uno, o sea, kilogramos son iguales, pero en cantidad de sustancias son diferentes. Porque en este lado, puse aquí como, esto me parece en mitocondrias, pues los bloques de sustancia. O sea, que hay un bloque de sustancia, aquí hay otro bloque de sustancia, aquí hay 2 mol, pero pesan 1 kilo. Pesa menos que los 3 mol. Ajá, con 1 kilo. Bueno, de hecho pesan igual, o sea, la masa es equivalente. O sea, la diferencia es la masa. La diferencia es la cantidad de sustancia. Ok. Porque si contáramos átomo 1, átomo 2, átomo 3, este tendría 3 bloques y este tendría 2. O sea que este tendría más sustancia que este de acá, aunque tengan la misma masa. Sí. O sea que esto sería en masa y este sería en cantidad de sustancia. Que es justamente la diferencia. Y todos los cálculos químicos de reactividad se hacen con la cantidad de sustancia, porque son las que entran en las ecuaciones. En nuestras ecuaciones nosotros vamos a revisar que un mol, por ejemplo en el caso de la glucosa, ¿no?, que platicamos, eran en el tema de la fotosíntesis que platicábamos en la clase anterior, pero Gracias. Sí, está muy bien. por ahí en la fotosíntesis hablábamos de cómo se formaba a partir de meter la luz solar.
y se obtenía 1 mol de glucosa liberando 6 moles de oxígeno y recibiendo 6 moles de ácido carbónico. Vamos a ponerlo por aquí. En aquella recibíamos CO2 más agua. Después de que le metiéramos energía, obteníamos C6, H12 o 6 más O2. Y al balancear la ecuación obteníamos, ¿se acuerdan cuánto? 2, 4, CO4 es 12, lo multiplicamos. En realidad creo que eran 6, ¿no? Porque si vemos aquí, 6 carbonos, 6 carbonos. Hidrógenos igual eran 6, ¿no? Eran 6. Y aquí también eran 6 para tener 12. Entonces aquí lo que estamos es diciendo que 6 mol de CO2 más 6 mol de agua te van a dar 1 mol de glucosa más, ¿cuántos moles? De oxígeno. 6. Más 6 mol de oxígeno. Porque el mol mide cuántos átomos o cuántas moléculas, o sea, cuántas unidades de sustancia existen en una cierta cantidad de muestra que estemos trabajando. Entonces, y lo cual puede ser. Complicado, pero sí, digo. Pero, o sea, ¿por qué se llega al 6? Es lo que no. Bueno, aquí se llega al 6 Ajá. porque cuando hicimos el balanceo de la ecuación, en esta ecuación de la fotosíntesis, Ajá. decíamos que la fotosíntesis es un proceso anabólico que recibe dióxido de carbono y que entrega glucosa. Entonces sabemos por experimentación que si a eso le metemos agua, al dióxido de carbono, algo pasa en los cloroplastos o donde sea y se genera glucosa. La glucosa sabemos que tiene esta fórmula, C6H12, de hecho aquí no se ve, 2 o 6. O sea que la glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 de oxígeno y 6 de hidroxígeno. Que digan, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Ajá. Pero además sabemos que se libera oxígeno al aire. Pues esto ya lo sabemos por experimentación. Son 6. Empezamos con estos dos y terminamos con estos dos. Y si la reacción es total, o sea que se llega al 100% del consumo de esto de acá, la materia que entra tiene que ser igual a la materia que sale, porque al igual que decimos aquí del principio de conservación de la energía, o en este caso de la masa, materia, del Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces entró materia de CO2, entró materia de agua y se transformó todo en una de glucosa y en oxígeno. Y si nos vamos un paso para atrás, le voy a borrar los coeficientes. Si la reacción es total, sabemos además de que no se va a crear materia, no se va a perder, y tenemos que hacer un balanceo. El balanceo significa de que el número de átomos que estén de un lado de la molécula sea igual a los que estén del otro lado. Y para eso vamos a hacer un poco más explícito. De este lado, ¿qué átomos vamos a tener? ¿Cómo se llama? El oxígeno ¿Oxígeno? ¿Qué otro más? y el agua. El agua es el compuesto, pero el H y el O, ¿cómo se llama? ¿Hidrógeno? Hidrógeno. ¿Y el otro? Carbono. ¿Qué? Y aquí, igual, ¿no? Carbono. Y de hecho, si recuerdo bien, el orden recomendado para balancear es justamente en ese orden. Primero los átomos como carbono, después el hidrógeno y al último el oxígeno. Solo como regla de dedo. Pero aquí estamos partiendo de que tenemos un carbono. ¿Cuántos oxígenos y cuántos hidrógenos tenemos? 2 Dos hidrógenos y cuántos oxígenos. y 2 oxígenos. ¿Seguro? No. Sí, ¿no? Y el No, dos es y uno, uno, tres. ¿no? Y 1, 3. Tres. Y del otro lado la
reacción, cuando termine el proceso, tenemos un carbono. Está bien, ¿no? Está bien. Pero ¿cuántos hidrógenos tenemos? 12. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? ¿Cuántos oxígenos? Oxígeno. 6. Vamos a ver, aquí hay 6 más 2, 8. 8. Ok, ya voy. Ah, no, perdón, aquí teníamos 6. Me equivoqué, tomé el coeficiente. Aquí tenemos 6. Entonces tampoco está bien. Tache. Porque no son No coinciden, iguales, exacto. sí. O sea, estamos en contra de la conservación de la materia. Sí, porque de este lado sí es uno de carbono, pero de aquel lado son 6. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es hacer que cumpla el principio de conservación de la materia, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo que entra del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que sale. Ahora vamos a ver cuánto tendría que valer este. Ya sabemos que este está mal, ¿no? Este probablemente está mal y este probablemente está mal. Ahora, ¿cuánto necesitan ser? Vamos a verlo. De entrada, si aquí hay 6 y aquí hay 1, pues metemos un 6, ¿no? 6. Para darnos menos rápido, 6. Y listo, tenemos 6. Ahora, hidrógenos, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 12. ¿Cómo obtenemos 12? ¿Cómo lo modificamos? Creo que dice que era 6 por 2, ¿no? Exacto, 6 por 2, 12. Y 6 por 2, 12, ya está bien. ¿Y qué hacíamos entonces para que nos falte? De hecho, el número ya cambió porque ahora tenemos 6 por 2 más 6 y tenemos 18. Y aquí tenemos ¿cuántas? 8, ¿no? 8. No, pero si vemos que 18 menos 6, 2. y entonces necesitaríamos, nos faltan 12 oxígenos de este lado. Nos faltan 12 átomos de oxígeno. Olvidemos este 8. Pero ahora estamos en 18 y 8, ¿no? Pero si vemos, este O2 es relativamente útil, porque si lo multiplicamos por algo, rápidamente podemos equilibrarlo. Aquí ya tenemos entonces los 18. Pero entonces podemos a estos 18 restarle los 6. Ya eran 12. Exacto. Y ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar este O2 para obtener 12? Igual 6 por 2, ¿no? Exacto. Entonces, 6 por 2, 12. 12 y los Más 6, 6, 18. Y ya está balanceada. Mismos átomos entran. Mismos átomos salen. Mismos átomos entran. Mismos átomos salen. Mismos átomos entran. Mismos átomos salen. ¿Dudas? Ok. Pues ahí va. Es cuestión de práctica. Sí. Y esto es con la cantidad de sustancia. Ok. Porque el mol es un número estandarizado, que de hecho es el número de Avogadro. El famoso número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Este es a la 23. El de ayer era el al 60, ¿no? El que vimos ayer. Sí, ayer. Era el 60. Era el 60. Se queda la tercera pasta. Sí. Pero el número de Avogadro dice cuántos elementos va a tener un mol. El número de Avogadro significa átomos, moléculas o sustancia. 6.022 por 10 a la 23. ¿Qué es cada uno de estos bloques? Un mol siempre va a tener esta cantidad del número de Avogadro, que solamente voy a verificar aquí. 6.22. Este sería. Exacto, 0.0222 por 10 a la 23. Por 10 a la 23. De hecho, aquí me pasó. ¿Es de 10 a la 23? Exacto. Y sus unidades son al final sustancia. Sustancia puede ser átomos, puede ser moléculas, puede ser iones, puede ser cationes, puede ser lo que sea.
6.022, por eso es la 23, el famoso número de abogado. Cambias a la 23 serían. Son 23 ceros. 23 ceros, exacto. 23 ceros, ¿no? Sí, es una locura, ¿no? Sí, es una locura. Sí, es mucho. Sí. ¿Cuál sería el presupuesto del hotel, por ejemplo, el presupuesto de operación? No, no entiendo. Pongámosle 10 millones, es un 10 con 6 ceros. Ajá. Es Ese 10 nada más por 10 sería a 10 6. a las 6. Sí. Y el número de abogado es todavía más, pero en Muchísimo cantidad más. sustancial es una cantidad que a veces es difícil de ver. Sí, claro. Pero la conclusión es esa, que los moles son cuánta materia puede entrar a una reacción para poder salir y tiene que salir también porque la materia no se puede crear ni destruir. Y tiene que ser lo mismo, ¿no? Pues en cualquier reacción química, claro. Digo, en este caso dando por hecho de que se lleva a cabo al 100%, porque las reacciones químicas no siempre son totalmente el 100%. Pero bueno, estamos hablando en teoría de que lo menos tiene que ser al menos. Para los cálculos es que la condición ideal es reacción total. Bueno, ya hablamos de esta, lo que estamos haciendo de hecho es justo para calcular cuántos moles de nitrógeno hay en un tanque de 40 litros que se encuentra a 50 atmósferas de presión y a 298 Kelvin. Entonces, los moles son las unidades de sustancia que ¿Cuál era la 40? la 40 ¿Cuántos moles de nitrógeno? Bueno, pero de mol hay dudas. Ya no. Lo que Esperemos que no. Yo no sabía que era un mol ya más o Sí, menos. el mol es eso. ¿Cuánta sustancia hay? O sea, ¿cuántas moléculas estandarizadas en un mol hay? Cuando hacemos cálculo de moles, hacemos cálculos de esta cantidad. De manera indirecta. Con el número de abogado. ¿Qué era abogado, por cierto? Abogado. Sí, era el abogado. Curiosamente. No, pues está medio complicado. Sí, pero cuando pueda borrar esto, me dice. Voy. 6 Aquí están ¿No quiero un refresquito, profe? Oh, sí, por favor. Muchas Poco de gracias. sabor. Oye, ¿Cuál? ayer me vi muy mal. Coca, por favor. Ayer me vi muy mal, ¿verdad? Que ni un refresco lo comí. Era más mi hambre. Y mire que no comí hoy tampoco, ¿eh? Oh, no, por favor. Ay, no, Si gusta, vaya con los galletitos. Es que allá arriba es una locura. Mucho trabajo. Sí, muchísimo trabajo. Mental y Comí mucho. Ah, sí, allá. Sí, yo también tengo por. Gracias. Mucho picante y siento Ah, bueno, gracias. ácido del estómago. Oh, No, ahí dentro. bueno. ¿Y ahorita qué? Porque qué raro. Bueno, yo nunca había visto ¿Qué cosa? que había. Ah, es que quizá ahora está el asunto Ahora están. de las encuestas o no sé qué están haciendo. Por eso es que. Buenas tardes. ¿No quiere galletitas o un Muchas gracias. Ahorita salgo por algo. unos puredites? Ahorita salgo. Pero vamos a seguir. Ok, a ver. Entonces, moles. Ah, bueno, pero ya puedo borrarlo de aquí arriba. Ahora sí ya. O sea, el concepto es, ¿cuál es el concepto que tenemos que guardarnos de aquí? ¿O qué tenemos que llevarnos de todo esto? Que los moles deben de ser la cantidad de esas sustancias y deben de ser iguales. En una reacción química, solo en una reacción química. Pero más bien, la cantidad de moles es la cantidad de átomos o moléculas, o sea, cantidad de sustancia que existe en alguna muestra o pedazo de materia que estemos trabajando. Las moles es cantidad de sustancias. Exacto. Por ejemplo, de este aire que tenemos, podríamos hacer el cálculo de, en toda esta habitación, cuántos moles hay de nitrógeno, cuántos de oxígeno, etc. Ok.
porque al final es una cantidad de sustancia. Pero en el caso de los gases, muy particular, los gases tienen ecuaciones de estado que a las temperaturas y presiones que tenemos, que son realmente bajas, la presión del gas multiplicada por el volumen va a ser igual a la multiplicación del número de moles por la constante de los gases, en esta forma, y la temperatura. Siempre. Si cambio una de estas, va a cambiar la otra. Si lo caliento, sube la temperatura, va a subir la presión. Si le bajo la presión, va a bajar la temperatura. Si incrementa el volumen, ¿La N qué es? se va también a... ¿La N qué significa? La N es número de moles. Número de moles. Número de moles. Que es justo lo que platicamos acá. Número de sustancia que hay. O sea, lo que nos está pidiendo aquí es decirnos cuántos moles, o sea, el mol es el paquetito de átomos o moléculas en este caso. O sea, cuántos paquetes de átomos de nitrógeno existen en ese volumen de 40 litros. Y esa es la... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La fórmula. La fórmula exacta. Esta, sí, la de los gases. Esta es la ley de los gases. Bueno, la ley de gases ideales. Ley de gases. Los gases ideales. O sea, la ecuación de estado de los gases ideales. Hay otras ecuaciones de estado para condiciones de presiones y temperaturas mucho más altas. Ecuaciones de estado. Sí, esta ley aplica para todos los gases que estén a temperaturas y presiones bajas. O sea, pues la atmósfera de la Tierra. Y también en la fórmula, la que está de este lado, la R igual a 0.082. Esa es la del problema. Esa es la constante. Ah, ok. Porque esta constante es solamente para equilibrar las demás. Es lo que satisface la ecuación de estado. O sea, aquí presión son atmósferas, ¿no? Las atmósferas multiplicadas por el volumen, en este caso atmósfera litros, tiene que ser igual a lo otro. Atmósfera en volumen. Es presión por volumen es igual Al número de al moles número de moles por la constante de los gases. por la temperatura. Ajá. La temperatura, por cierto, que está en Kelvin. Temperatura. Sí. De hecho, aquí vamos a irlo platicando, pero Sí. vamos a decir, pero presión, volumen, N, R y T están en unidades distintas. O sea, la presión está en atmósferas por esta constante que tenemos. El volumen está en litros. La cantidad de sustancia está en moles. Que es lo mismo, ¿no? Volumen y... ¿Cuál? Por la temperatura. ¿Es igual a la temperatura? ¿El número de moles? No, el número de moles es la cantidad de sustancia que hay. O sea, por ejemplo, en este cuadrito, en este cubo de aire que tenemos, hay una cierta cantidad de moléculas de nitrógeno y de oxígeno. Los paquetes de moléculas de nitrógeno y de oxígeno, que tienen 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol, ese paquete de moléculas es un mol. Entonces, en este espacio de aire va a haber una cierta cantidad de moles. No podemos, como es difícil contar 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, por eso es que se resumen en un mol, que es una cantidad de sustancia. Sí, porque trabajar con cantidades enormes es muy difícil. El error se multiplica. Entonces la presión es igual al número de moles. No, la presión es un volumen, la presión es una cantidad física y el número de moles es cantidad de sustancia. O sea, la presión es como la de las llantas. Como la de las llantas de la olla express. Exacto, la presión es, de las clases de física, la presión es cantidad de fuerza por unidad de área. Cantidad de presión. La presión es la cantidad de qué, perdón. Fuerza por unidad de área. Sí, esa es la definición de presión. Fuerza en un área. Ah, ok. P igual
La R es una constante nada más para equilibrar. La M es igual a mol. Exacto. Aquí está el valor de R, 0.082 al 2 al litro sobre mol Kelvin, que es la que nos piden aquí. Bueno, 0.0821, de hecho aquí nos están dando un decimal. Ah, bueno, y aquí está la temperatura. Igual se puede manejar, ese es Kelvin, pero igual se puede manejar por grados. No, esto tiene que nada ser más es por Kelvin. Kelvin. Si acaso sí, porque nuestra constante está en Kelvin. Entonces, si multiplicáramos Kelvin por la constante, no se eliminarían. No podríamos hacer Kelvin entre Kelvin para que quede cada uno. Nos quedaríamos con Kelvin entre Celsius, por ejemplo. O Celsius entre Kelvin, que eso al final no puede ser. Pero bueno, aquí teníamos justo los demás conceptos. Ya platicamos la ecuación de estado, pero y platicamos el tema del mol. No sé si de aquí hay dudas. Okay. La cantidad de la sustancia. Del nitrógeno, dudas del concepto. O sea, como idea. Puede probar ahí. ¿Qué es un nitrógeno? ¿Y por qué era? Sustancia interior de unidades. Perdón. Nitrógeno. Lo que estamos haciendo es ver de qué manera comprendemos esto. Y estamos viendo cada uno de los conceptos para que integrados podamos decir lo que me piden es esto. Con sus propias palabras, para que estemos seguros de que lo comprendieron. El concepto de mol, ¿dudas o preguntas, Es la comentarios? cantidad de las sustancias de lo que está dentro de Sí, exacto. Son los en el paquetitos de interior de las sustancia. unidades, sí. Y cada paquetito de sustancia tiene una cierta cantidad estándar, 6.022 por 10 al 23, átomos o moléculas o polvo. Típicamente solo átomos o moléculas. Pero entonces, sigamos con los conceptos. Nitrógeno. ¿Verdad que sí? ¿Qué es el nitrógeno? Sí, es que les digo, o sea, pero no. ¿Dónde lo han escuchado? Sobre todo esta raíz nitro. Sí, nada les digo que lo único a lo que no he ido es al porque ese es todavía. O sea, es algo como potente, que algo lo que le puede hacer Sí, más, sí, como energía. No, en griego el potente sería energón, como energía. Nitro en griego viene del, hace referencia al nitrato de potasio, que era el salitre. Ajá, nitrón. Porque se descubrió probablemente trabajando con nitrato de potasio. Pero se llamaba nitrón al salitre. Al salitre. Y ese que, o sea, pero que viene siendo un elemento químico, elemento químico. exacto, de la tabla periódica, Ajá. que tiene un número atómico 14 y que está en la atmósfera, como platicábamos la vez pasada, en la mayor proporción, porque es 70% de nuestra atmósfera que respiramos. Pero como respiramos el 70%, así lo sacamos porque es totalmente inerte para nosotros. Aquí está la fórmula desarrollada, en la atmósfera está como nitrógeno molecular N2. Nitrógeno molecular. Exacto. O sea que en la pregunta nos están diciendo cuántos moles de nitrógeno hay en un tanque de 40 litros y 50 atmósferas de presión. ¿Qué es tanque? Tanque, el lugar donde
como una especie como superficie, ¿no? Como pues sí, un lugar donde se mete algo. Un vacío o algo así. Un recipiente. Un recipiente. Ajá. ¿Y litro? Y litro. Cantidad. Una cantidad. ¿De qué? Pues de cualquier cosa, ¿no? Puede ser de agua, líquidos. Típicamente líquidos y gases. Ajá, gases. Líquidos y gases. Sí. Sí, si no me equivoco, el litro es un decímetro cúbico. Decímetro. Es una unidad derivada del decímetro. Nada más. ¿Qué es? A ver, No pasa nada. súper. No digo, porque hay que estar. Aquí no pasa nada. Ah, bueno, hay que estar cuidadosos porque estamos Aquí prácticamente en una ratonera, ¿no? Aquí, si algo pasa, lo podemos. Cuando tiembla ni se siente. No, ni se Ah, qué siente. bueno. Bueno, Es que más arriba sí se siente. Bueno, sí, Ah, porque se mueve. sí, en el 12 sí se siente, sí se siente como sabes el entorno. Pero aquí abajo no se oh, vaya, bueno. Bueno, el litro viene del decímetro cúbico. La definición del litro es la cantidad de sustancia, o que la cantidad de materia que cabe en un decímetro cúbico. El decímetro cúbico viene del metro. Cantidad de sustancia. Que es al final una distancia entre dos puntos, ¿no? Un metro es una cantidad estándar. Que si no me equivoco, el metro al final se determina de la velocidad de la luz, de 300.000. Es la definición moderna de metro. Es 1 sobre 300.000 millones, porque la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. O sea que son 300 millones, 1 sobre 300 millones. Es la distancia que recorre la luz en una fracción de 1 sobre 300 millones de segundos. Segundo. En metros, si recuerdo bien. Ahora ya todo está como relacionado con constantes físicas. ¿Ok? Pero bueno, al final el litro es como una cantidad así, ¿no? Sí. Que es un espacio. ¿Y en atmósferas? Atmósfera, igual no puede ser gas, como un gas. Bueno, en este caso la atmósfera es una unidad, 50 atmósferas. Es una unidad. Entonces, 50 atmósferas de presión. O sea, es la presión que tiene lo que se mete en el envase. Sí, sí. Pero 50 qué? Atmósferas. No, hay 50 atmósferas. Ajá, aquí está el 50 atmósferas de presión. O sea, es como que la presión que hace lo que tiene adentro. El ¿no? recipiente, El recipiente. lo que sea. Ajá. Sí. Ok. Este es un tanque presurizado. Es un tanque Sí, de 40 sí, litros. sí, es un tanque de 40 Tanque de litros 40 litros. que se encuentra a 50 atmósferas de presión. Ah, ok, ok. Y la atmósfera es una unidad de presión. O sea que esos 50 están dentro de los 40 litros. Exactamente. O sea, el gas Pero está dentro de los metiendo 40 presión. litros. Ah, pero metiendo presión. Pero con una presión. Ajá. La atmósfera no es una unidad de medida que yo recuerde oficial del Centro Internacional de Unidades, pero es muy útil porque la atmósfera es la cantidad de presión que tenemos casi al nivel del mar, a 45 grados de latitud norte, allá en Inglaterra, y a 15 Celsius. Entonces, dice, la atmósfera se define científicamente como presión que ejerce una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. Y bueno, en el sistema internacional de unidades que hablábamos hace rato, la medida oficial es en Pascal. El Pascal es justo lo que decíamos de la presión. Pascal Ah, vale, no. es un newton sobre metro cuadrado, porque la presión es fuerza en unidad de área.
Pues Pero el Pascal es una cantidad muy pequeñita. Por ejemplo, aquí para tener una atmósfera tenemos aproximadamente 101.325 pascales. Sí, 101.325. Lo que por cierto es igual a 14 libras sobre pulgada cuadrada, 14.7 pound per square inch, que es del sistema internacional, del sistema británico de ingeniería, que utilizan muchos gringos. Las P6, como cuando inflamos en una bomba, ¿no? Y en kilogramos por, no dice cuántos kilogramos, pero esto es igual a 750 milímetros de mercurio. Yo ahora mismo aquí tengo un barómetro. El barómetro mide la presión de la atmósfera y dice que aquí, ahora mismo en la Ciudad de México, tenemos 779 hectopascales. Como ven, es una cantidad mucho más pequeña que esta, porque a nivel del mar la presión es mayor. Que como aquí estamos a 2000 metros, tenemos menos aire arriba de nosotros que si estuviéramos a nivel del mar. Tendríamos mucho más aire encima de nosotros. Entonces a nivel del mar la presión de la atmósfera es mayor y mientras más vamos subiendo, como aquí que estamos a 2240 metros sobre el nivel del mar, la presión es menor. Entonces la atmósfera es una medida de presión, de hecho la atmósfera es en función de milímetros de mercurio y es muy conveniente porque la atmósfera está... hay una atmósfera prácticamente a nivel del mar, a 45 grados de latitud norte en Inglaterra, que es donde todo se empezó a estudiar. Es súper conveniente. Se usa mucho en ciencia e industria, se usa también en el buceo, porque más o menos cada 10 metros que subes por abajo del agua tienes una atmósfera de presión más. Entonces equivale aproximadamente a la presión que ejerce el aire a nivel del mar a 45 grados de latitud. No. Pero bueno, entonces esto, la presión, esto significa que este recipiente que tenemos es un recipiente presurizado. Tenemos 40 litros. ¿Cuántas atmósferas tendríamos más o menos si lo tuviéramos a esos 45 grados de latitud norte, si no estuviera presurizado? Estaría en la atmósfera, ¿no? Si estuviera en la Ciudad de México, ¿sería mayor o menor el menor? Exacto. Sería como 0.7 atmósferas, por cierto. 0.7 atmósferas. Pero aquí nos hablan de que son 50 atmósferas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué es mayor esa presión? No sabemos, ¿no? Pero el hecho es que la presión, o sea, ese recipiente está presurizado. ¿Puede ser por la cantidad de litros también? No, pero la cantidad de litros es fija. ¿Es fija? Sí, porque típicamente los recipientes no cambian en volumen. Ah, Resisten mucho la presión. Y entonces lo que hacemos es conectar la bomba y subir la presión. Sí. Entonces ya tenemos esos dos atmósferas. Ah, bueno, ya hablamos de hecho de la presión, ¿no? Aquí está la presión, que se mide en atmósferas para este asunto, pero que en el sistema internacional se mide en pascales. O en pound per square inch en el sistema británico de ingeniería. Y en milímetros de mercurio en el caso del sistema anterior al sistema internacional. Porque esto era justo lo que medían en los barómetros de mercurio de hace muchos años, justo del siglo XVIII. Que son, por cierto, en columna de agua, son 10.33 metros de columna de agua. Metros de columna de agua. Porque lo que hacían era agarrar un tubo, llenarlo de agua, voltearlo sobre un recipiente que estuviera en una cuba, metías el recipiente lleno de agua y el nivel respecto del agua, por ejemplo aquí, de hecho debería haberlo puesto de color azul el agüita, ¿no?
tenemos ese valor. Aquí tenemos una cuba, no de las que se beben, sino más bien un recipiente abierto para Esas no, dice. Dije, wow. y tenemos una columna y aquí hay agüita expuesta a la atmósfera. Sabemos que esta atmósfera va a presionar el agua aquí y que nuestra columna de agua va a estar a 10 metros. Por eso lo que decíamos de 10 metros de columna de agua. O 760 milímetros de mercurio, que son al final 76 centímetros. El mercurio es más denso, por eso es una cantidad menor. El agua, como es menos densa, pues se requieren 10 metros para hacer la equivalencia de una atmósfera. O sea, 10 metros de agua en un tubo para que esa agua que esté por encima del nivel del agua de la cuba sea igual en presión a lo que está afuera. Porque al final se equilibra. Y bueno, aquí tenemos el conjunto, son 40 litros, y sabemos que por las cantidades que tenemos va a satisfacer la ecuación, la fuerza. Bueno, por último, Kelvin. ¿Por qué hablábamos de Kelvin? Son los grados, ¿no? De temperatura. Exacto, son los grados de temperatura absoluta. Y hay dos. En el Sistema Internacional de Unidades, la temperatura absoluta, que considera el 0 Kelvin como la temperatura más baja posible para alcanzar en el universo conocido, tiene un valor de 273.15 Kelvin cuando hay 0 Celsius. Y lo mismo, a 0 Celsius pues tenemos el punto de congelación del agua a nivel del mar, igual 45 grados de latitud, etc. Pero también hay una escala que se llama Rankine para el sistema británico de ingeniería, que aquí probablemente no vamos a usar, pero que igual que lo sepan, que es la misma escala absoluta para el caso de los países que usan grados Fahrenheit, que prácticamente es Estados Unidos, que de eso llevan muchos años atrasados, ¿no? Bueno, muy atascados, por decirlo de alguna manera. Entonces el Kelvin es escala absoluta y a nivel de 0 grados hay 273.15. Por lo que si conocemos la temperatura, bueno, de hecho aquí nos dan los grados Kelvin. Sí, ¿Cuántos vamos a grados? hacer 298. ¿Cuántos Celsius hay? Celsius, sí es aquí de a 0 Celsius 273, son... Hay que restarle, ¿no? Ajá. ¿Cuánto es? Sí, son 298, son 23. No, 15. son 273 para... 20. 273. 25 Celsius. ¿Sí? A ver, son Bueno, casi 273, 273.15 menos 298. Da un total a 24.85. Ok, casi 25. Casi 25. Entonces está prácticamente a temperatura atmósfera, a temperatura ambiente. Entonces es un recipiente en el que conectamos una bomba, le subimos la presión hasta 50 atmósferas y dejamos que estabilizara la temperatura de nosotros. Entonces, mol, Kelvin, ya todo listo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos pide ya con todo esto y los conceptos bien listos, qué es lo que nos pide la... Dice, ¿cuántos mol de nitrógeno hay en un tanque de 40 litros que se encuentra a 50? Espera. ¿Qué era? 50 atmósferas. Ajá, 50 atmósferas de presión y a 298 Kelvin. Considere 0.0821 litros de atmósfera entre mol Kelvin. Es entre, sí, ¿verdad? 0.82. Sí, exacto, entre mol y atmósfera entre mol. Exacto, que es esta constante de los gases. Ajá. Porque hay diferentes constantes de los gases. Esta es la que más he utilizado, la que de hecho me he aprendido, pero sé que hay otras constantes de los gases para las diferentes unidades.
Si en lugar de Kelvin metemos Rankine, entonces la constante cambia. Si en lugar de atmósfera metemos pascales, la constante cambia. Y si en lugar de litros metemos metros cúbicos, por ejemplo, la constante cambia. Para cálculos académicos aquí, pues realmente esta es la constante ideal. Muy teórica, pero también relativamente fácil para experimentar, porque podemos medir litros, podemos medir atmósferas a las temperaturas que estamos, y los Kelvin, pues fácil. Entonces, ¿cuántos moles? Pero entonces, ¿qué es lo que nos piden? O sea, la pregunta ahora es comprender. Y ustedes, si me lo dicen, ya puedo yo ver que comprendieron o que no comprendieron. Y de inmediato les puedo dar su feedback para que podamos hacer preguntas y estemos seguros de que comprendemos qué es lo que nos piden. Sí, claro. O sea, aquí quieres saber cuánta cantidad de sustancia hay dentro de... No, ¿cuántos moles de nitrógeno hay? No, sí, ¿cuánta cantidad de sustancia? Claro. ¿Cuánta cantidad de sustancia? Pues son los moles. Exacto, los moles son la medida de la cantidad de sustancia. Ajá. ¿Cuántos moles hay en el tanque de 40 litros Exacto. que se encuentran a una presión de 50 de atmósfera Sí, 50 atmósferas. A presión. y a 98 298, o sea, de calor, Temperatura. de temperatura. Sí, porque el calor es diferente de la temperatura. Cuando tenemos aquí un cuerpo con una temperatura 1, lo vamos a llevar a la temperatura 2 a través de... Este es el estado 1 en el tiempo 1 y este es en el tiempo 2. Si a este cuerpo le metemos energía como calor, el calor es una forma de energía. Entonces la temperatura va a subir. T2 es mayor que T1 en este caso. Pero el calor también se puede quitar como, o sea, el calor también puede ser negativo, o sea, podemos quitar energía. Entonces en este caso la temperatura 2 sería menor que la temperatura 1. Pero el calor es la energía que se transmite por diferencia de temperatura. Entonces aquí solamente nos dice temperatura. Temperatura es como si tomáramos una foto. Le tomamos una foto y entonces la temperatura es de 298 Kelvin, que habla acerca de la energía interna del propio gas. Bueno, tú ves aquí. Entonces es un poco más de física, pero es relacionado. Entonces ahí viene la pregunta. Sí, pero ¿qué nos piden? O sea, ¿qué vamos a ¿Qué hacer? les piden? Bueno, ya decíamos que nos piden la cantidad de Ajá, materia, la cantidad de la materia, Súper bien. la cantidad de la sustancia. cantidad de sustancia. O sea que Ajá. básicamente nos está pidiendo cuántos paquetitos de 6.022 por 10 a la 23 hay. Ujú. Pueden ser una fracción de paquetito, 81 paquetitos, o 300 paquetitos, o 400 paquetitos de 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Pero dijimos que para simplificar es uno nada más, ¿no? ¿Qué cosa? Las moléculas, la sustancia de moléculas, para no hacer toda la operación de 6.22 por 10 a 23. Si trabajamos con un paquetito. Con un paquetito. Ese Ajá. paquetito que es el número de Avogadro es aquí la fracción del paquetito, 81 paquetitos, 388 paquetes o 498, 89 paquetes. Y cada paquete tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y entonces lo que nos preguntan es cuántos paquetitos de esos hay aquí, ¿no? Que puede haber una fracción de paquetitos, muy pocos, o puede haber muchísimos. O sea, ¿cuántos? Esto serían paquetitos con el número de Avogadro. Número de Avogadro, número de Avogadro. Y cada paquetito con el número de Avogadro es un mol. ¿Dudas?
y entonces se hace la operación que viene siendo presión por el volumen, así como lo está pidiendo ahí. Presión por volumen. Pues más bien es que sabemos que todos los gases a estas temperaturas de la atmósfera van a resolver la idea, van a ser descritos por la ley del gas ideal. Es este. En todos los casos, la presión, la del volumen y la temperatura van a estar fijos para un cierto específico número de moles. Y ya la R simplemente se usa para equilibrar. Entonces serían 50 por 40. Vamos a verlo. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Aquí, como, a ver, ¿cuáles conocemos aquí? Por ejemplo, la presión La presión 50. en la atmósfera. ¿Conocemos el volumen? Sí. En litros, ¿no? Atmósferas, 40. litros. Ajá. ¿Conocemos el número de moles? No, Pero serán alguna cantidad de moles. pero debe de haber. Ajá. ¿Conocemos la constante de la atmósfera de litros mol Kelvin? Sí, porque ahí no la está dando, ¿no? ¿Conocemos la temperatura? También 298. Entonces prácticamente conocemos todo, podemos despejar n y ya lo tenemos. En algunos casos, por ejemplo, nos podrían dar la temperatura en Celsius y entonces habría que transformarlo usando, ¿cuánto decíamos? ¿Cuántos Celsius por cada Kelvin? Puro 0.23. No, ¿cuántos Celsius? Ah, Celsius. Decíamos que a 0 Celsius hay 273.15 273.15 Kelvin. Exacto. Entonces, si nos la dan en Celsius, habrá que transformarla. Si nos la dan en metros cúbicos, exacto, porque cada metro cúbico tiene mililitros. Igual podrían darnos, por ejemplo, en centímetros cúbicos. Si nos los dan en decímetros cúbicos, esa es la definición del litro, entonces ya prácticamente la cumplimos. Si nos la dan en PSI o alguna otra unidad que no sea atmósferas, lo mismo habría que transformarla. Que por ejemplo les podría decir, ya la presión está en 7.779 hectopascales. Ah, pues hay que transformar la atmósfera para poder usar esta constante. Entonces aquí tenemos realmente dos caminos, sustituir todo y después dividir o simplemente despejar n y sustituir, lo que gusten hacer. De hecho, diría yo que una lo hiciera con un método y otra lo hiciera con otro método. Por ejemplo, Adriana que sustituya todo, porque Adriana decía hace rato que sustituyera todo. O sea que multiplicar presión por volumen y por el otro lado multiplicar R por T y después ya dividirlo. Y diría yo que Norma haga el procedimiento contrario. Despejamos n y después sustituimos sobre esa ecuación que nos quede. ¿Qué les parece? Así vemos los dos resultados por separado y comparamos. Si son iguales. Exacto. Despejamos n y... Exacto. ¿Y qué? Y luego sustituimos. Y luego sustituimos. Exacto. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría Norma? Aquí sería igual n. Ah, pero eso es sustituir. Aquí lo que tenemos que hacer es primero álgebra. Entonces, para despejar, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué haríamos? Vamos a verlo aquí. PB igual a N de RT. ¿Cuál es la que queremos despejar? La n. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer para despejar N? Como está multiplicando a RT, ¿qué vamos a hacer? ¿Dividir? Exacto. Vamos a dividir sobre 1 sobre RT. Eso significa PB entre RT igual a N RT entre qué? RT. Ajá. ¿Y en IRT entre RT qué significa? ¿Sumar? No, significa que esto da igual a 1. R entre R
es igual a 1 y t entre t es igual a 1. Igual a 1. Entonces aquí esto es, como es 1, Ajá. pues ya nos queda separado. Vamos a ponerlo por acá. 4. N es igual a PB entre R y ya está despejado. ¿Dudas? Pues según ve, ya me salió. Según yo. Entonces, N. Ok, no hay problema. Vamos a guardar la cantidad y Sí. esperemos a que Norma haga justamente la sustitución. Ajá. Es 40. N. Pero ya. 40. ¿Mande? No. ¿Qué crees que me está dando? 40. Es cantidad. Es cantidad y volumen o cantidad entre. No, pero la cantidad está aquí, ¿no? La cantidad de... Ajá, porque son los 40, ¿no? No, los 40 son los litros. Ahora 50 litros. No, Ah, ahí no, dice 40. 40. 40. Ajá, era Yo 40. creo que 40 litros. Sí. Sí, 40 litros son estos. 40. Presión 50 atmósferas. Entonces las sustancias son los moles, ¿no? Sí, pero eso es lo que vamos justo a encontrar. A encontrar. Entonces es es la fuerza. Es la cantidad por el volumen. Bueno, cantidad de atmósferas. Ajá, 50 atmósferas por el volumen. por el volumen. Todo eso entre. Entre Ahí está la R. los moles. No, entre 0.082 Entre atmósferas 0.82. por la temperatura. Bueno, ya que hasta aquí, si les parece, A ver. lo borro. Ah, sí, nada más déjame poner exacto. Para que hagamos aquí el cálculo más detallado. Y esa es la otra, como se puede hacer es. Sí, el primer método es sustituir por todas las cantidades y después dividir. Y el otro es despejar y al final sustituir. Pues es lo mismo, ¿no? 40. Debería ser lo mismo. Debería ser lo mismo. Dentro del error de los decimales. Sí, pues es ahí. Dentro de los pequeños decimales, Sí, probablemente. más o menos, pero es como decía, Ahí ¿no? hay un error, pues a veces al que más se le Es 40. se le parezca, se le. Son 3.8 y ahora enter. Es la temperatura. Sí, 50. 50 atmósferas por 40 litros. Ajá. Y abajo, 0.082 atmósfera de litros sobre mol Kelvin por la cantidad de temperatura. ¿Cuánto era? 298. 298, exacto. ¿Cuánto nos da 50 por 40? Entre 0.082 y 298. 50 por 40 son 2000. Y luego entre 0.082. No, tenemos que hacer la otra multiplicación primero, ¿no? 0.082 por 298. Por 298. Sí, podemos hacer, por ejemplo, estas primeras. A ver, Ajá. ¿cuánto es 50 por 40? 2000. Son 2000. Ok. ¿Y esto de acá? Por acá. Y la de abajo. Son 7.268. 0.082.
268 seguros. Sí, no. Bueno, da más números. No. Son 7,000, son Pero debe ser menos, ¿no? 72,682. 298 por 0.082. Punto O sea, este por este. por Sí, porque sí me da 0.080. Me dio 24.43. Sí, tiene un poco más sentido. 298. Entre. Ah, sí, 24 puro 436. Okay. Y ahora 2000 entre 24 y algo. 24. Ahora 2000 entre 24.43 me da 81.866. Okay. Y ahora veamos las unidades. En las unidades se aplica lo mismo. Si yo divido litro entre litro, ¿qué voy a obtener? 0. 1. Que es como dividir 3 entre 3, es 1. Entonces vámonos con las unidades. Con las unidades es lo mismo, solamente tenemos que tener claridad de que las unidades se hayan revisado bien. Entonces, para eso tenemos que acomodarlas todas. Hay que eliminar este paréntesis. Atmósfera litro sobre mol Kelvin por Kelvin, ¿cuánto es? Kelvin entre Kelvin. 1. Exacto. Entonces nos quedan atmósfera litros sobre atmósfera litros sobre mol. Y esto significa, por cierto, .86. Bueno, de hecho es 81.87. Atmósfera litros mol sobre atmósfera litros. Porque esto sigue la regla de que Esos son igual. medios extremos. Entonces estos de acá, atmósfera litros sobre atmósfera litros sobre mol, el mol se va para arriba y queda atmósfera litros sobre atmósfera litros. Y atmósfera litros, ¿cuánto da? 1. 1. 1 y queda mol. Aquí veamos que es un poco distinto porque aquí es 81.74. Ajá. La realidad es que por los datos que tenemos, aquí tenemos dos cifras significativas. Sí, que son 50 veces más que. Entonces, en cualquier cálculo que hagamos, no podemos tener más precisión que los datos que le alimentamos. Eso es aproximadamente 82. Ya redondeado. Ya redondeado. Y lo mismo aquí. Esto va a ser 82. Ya Y la respuesta redondeado. correcta, exacto. Sí. Sí, porque aquí realmente nos están diciendo que tiene más precisión de los datos que le pusimos. Entonces aquí tenía 2 cifras, no puede tener 4. Porque tendríamos algo con más precisión de lo que iniciamos. Es que eso es ridículo. Ok. Pero para efectos de cálculo profesional. Sí. Pero si vemos, no hay pierde porque en las opciones que nos dejaron no hay ninguna que sea 80 u 82 y 81. Todas están separadas, Sí, Entonces no hay duda, demasiado. es la B. Sí, ¿Dudas? pues más o menos. ¿Cuál es la duda? Vamos a ver de una vez para que no... Es que, o sea, todavía no le entiendo bien cómo dividir una con otra. ¿En dónde? Para obtener esto. Sí, para obtener eso. Sí, Ah, por ok. decir ahí, en donde dijo el 24.43 de atmósfera contra mol, o sea, lo que sigue. Mira, No, lo de arriba. Sí. estos dos de acá. Sí, esos dos, sí. Sí. O sea, ¿por qué separamos aquí estos dos aquí? Ajá, estos dos de acá? exacto, sí. Ah, muy bien. Aquí sucede que tenemos una fracción. Entonces, por las leyes que tenemos,
Sabemos que en los factores podemos multiplicar los coeficientes por separado de las unidades. Es una regla. O sea, las unidades se operan de manera diferente de las cantidades numéricas. Las unidades al final representan físicamente una cantidad. Pues aquí lo que hacemos es separarlo. Por un lado se van. El paso intermedio, digamos, de esto sería el paso intermedio que estuviera aquí. Vamos a ponerlo. El paso intermedio es n es igual a la multiplicación de las cantidades por la multiplicación de las unidades. O sea, 50 por 40 entre 0.082 por 2.98. Lo que estamos haciendo es separar números y separar unidades. Yo sí me va a faltar espacio. Aquí sería atmósfera litros sobre, a ver, díctenme las que irían abajo. La 298. No, pero el 298, que es esta cantidad, ya la jalamos. Sí, ya la jalo. Sería. O sea, abajo, ¿cuál iría? Mol. Nos faltan dos factores. Ajá, igual a atmósfera. No, sí, exacto, atmósfera. Sí, ¿no? Son estas. Son esos. Esta de acá, atmósfera, está aquí. Esta de acá, litros, está acá. Este de acá, entonces, va a ir por acá. Entonces es Y a mol esta. Con Kelvin. Atmósfera, bueno, nos falta atmósfera, litros, mol, Kelvin. Mol. Y acá nos falta, Kelvin. exacto, que es K mayúscula. Porque si es K minúscula sería K de kilo, de kilogramo, de kilómetro. Entonces lo que hacemos aquí en este paso, después de haber despejado la ecuación de estado del gas ideal, es directamente sustituir. No tuvimos que hacer ninguna clase de conversión, porque los datos que nos dieron entran directamente en la ecuación con la cual opera la constante. Ah, genial, sí. Sí. Y entonces al momento de sustituir, lo único que hacemos es jalar de un lado los dígitos, los números, y poner del otro lado las unidades. La buena práctica es que siempre veamos que las unidades llegan a la que queremos, que en este caso es esta. Es el mol. Aquí tiene que estar justamente la unidad que va a ser la final. Al final esto va a tener unidades de mol, que es la cantidad de sustancia que en ese recipiente de 40 litros a 50 atmósferas va a existir como paquetes. O sea, aquí adentro hay 81 paquetes de 6.022, por eso la 23, moléculas de nitrógeno. Sí, ajá, sí, sí, sí. Más claro. Más claro. Ok, súper bien. Sí. Pero, ¿dudas o preguntas? De hecho, ya estamos sobre el tiempo de que desmontemos, porque ya estamos a unos minutos de terminar. Sí, sí, es cierto. Sí, es que es un tema muy largo. Sí, Pues es, para verlo como a mucho detalle es sí, un poco largo. Sí, y para hay verlo a que- detalle, sí. Por eso les digo, o sea, lo más conveniente es que asistan a todas las clases, a todos los repasos, que hagan todos los ejercicios en su casa, que vean todos los videos, pueden repasar incluso las sesiones, y que en este proceso, antes de que llegue, no es el próximo, esa es la alarma para que desmontemos, porque si nos tardamos después de las 6 nos dejan aquí, mejor vamos Nos desmontando dejan todo. adentro. Ajá. Entonces, la conclusión es, traten de meterle la mayor cantidad de horas posible, venir a todas las clases, a todos los repasos. Incluso ayer creo que les decía, ¿no? Si es posible, hasta pidan vacaciones antes de las últimas evaluaciones de aquí y de la última evaluación física de ayer. Lo malo que ya no de nos allá. dan muchas Ya no. cosas. Claro. ¿En cuánto están todavía? ¿Está full? Ya Sí, ya esta semana. pues ya el, Con el jueves, ¿no? ajá, el Estamos jueves encima. la inauguración. Que de hecho dicen que va a haber todo cerrado, ¿verdad?
que va a haber un caos. Que no va a haber Y nada. que Hay va a que venir en haber, bicicleta, yo. sí, porque creo que van a hacer otra vez Sí, no huelga. van a trabajar. Ah, de la tantas CENTE. horas. Sí, lo de la gente, ¿ves que están con Muy probablemente. con su huelga. Ujú. Así que